El siguiente grupo de bacterias que vamos a revisar gram negativas van a ser con respecto a bacterias, enterobacterias, ¿de acuerdo? Empezando con el primer género que va a ser Escherichia coli. Cuando hablamos de Escherichia coli, hablamos de que son habitantes normales en el intestino de animales, sobre todo en la parte distal, el intestino delgado. Eh, es una bacteria que suele ser eliminada muy comúnmente en heces y puede llegar a sobrevivir en diferentes vehículos como lo es el agua o el suelo. Posee diferentes antígenos de superficie como lo es el antígeno K, que es capsular, el antígeno somático o el antígeno flagelar OH y el fimbriar o F, específicos de especie generalmente, y se clasifican de acuerdo al tipo de acción que llegan a generar. Tenemos E. coli enterotoxigénica, que va a producir dos toxinas que se le conocen como toxina termolábil y toxina termoestable. En el caso de la secreción y la síntesis de toxinas, tenemos que hacer énfasis en que la variedad de toxinas y la variedad de receptores para ello es realmente impresionante. Si me metiera a profundidad en cada toxina, en cada receptor, veríamos que hay una infinidad muy grande y hay una cantidad de combinaciones igualmente increíble. Por lo tanto, lo vamos a tomar de manera general. En el caso de la toxina termolábil, tenemos que es susceptible a altas temperaturas, mientras que la toxina termoestable, pues no. Se encuentran este tipo de colis adheridos al epitelio intestinal por fimbrias, que también son codificadas por diferentes genes, y lo que genera normalmente son diarreas osmóticas con pérdidas de agua y electrolitos sumamente importantes. Pero aquí lo característico es que son diarreas osmóticas, es decir, no van a ser hemorrágicas. Para eso tenemos el siguiente grupo de E. coli, que se le conoce como E. coli enterohemorrágica. Estos van a producir la toxina Vero o BTEC o la toxina semejante a Shija, STEC, siendo esta última la más agresiva y la de mayor importancia. También llega a generar enterohemolicina, que puede llegar a penetrar a torrente sanguíneo, y lo más común es que observamos inflamación intestinal e hipermotilidad, es decir, observamos diarreas hemorrágicas, de ahí su nombre. Y aquí tenemos que la más importante es la cepa o 157H7. ¿Por qué? Porque es zoonótica y es transmitida por los bovinos, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí la que nos interesa más, como dijimos, van a ser las toxinas semejantes a Shija, Shija por Shigella, y son grupos de bacterias que son muy agresivos y que pueden llegar a generar la muerte del individuo. Por otro lado tenemos la E. coli enteropatogénica, que posee una isla de patogenicidad tipo Le, que se le conoce como también como intimina. Este tipo de colis le permite alterar el citoesqueleto de la célula y destruye la microvellosidad, ¿de acuerdo? Lo que nos llega a causar generalmente son colitis hemorrágicas, diarreas acuosas que son mayormente autolimitantes en el caso de los animales adultos. Por su parte tenemos la E. coli enteroinvasiva, que, como bien dice su nombre, va a promover una invasión del tejido epitelial, sobre todo a nivel del colon, por endocitosis y adhesinas. Estas bacterias se multiplican dentro de las células y al momento de que provocan la lisis celular, afecta a células adyacentes.
Por su parte tenemos la E. coli enteroagregativa, que nos genera un aumento en la producción de moco y va a cortar las microvellosidades gracias a una citotoxina. Generalmente en la bibliografía se trata de que cuando hay esta lesión que corta vellosidades, se le conoce como lesión tipo A sobre E. Pero bueno, lo menciono porque lo pueden llegar a encontrar en la literatura. En el caso de la E. coli uropatogénica y E. coli septicémica, hablamos de que la E. coli uropatogénica posee fimbrias, como puede ser la fimbria tipo PAP, que le permite la fijación del urotelio, que promueve pues, su proliferación ahí, y es más frecuente en hembras por el tamaño de la uretra. En el caso de la fimbria tipo S, causa generalmente septicemia y meningitis, ¿de acuerdo? Y posee secuestrantes de hierro, como son los sideróforos de aerobactina para su proliferación. Pero, de manera normal, ¿qué nos genera? Una colibacilosis. ¿Qué es esto? Es una enfermedad que se da en animales neonatos, asociado a factores como una baja ingestión de calostro y condiciones higiénicas muy pobres, que causa unas hemorragias sumamente graves y es altamente mortal, asociado a E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatogénica y E. coli enterohemorrágica. Como vemos, todas nos van a producir estas hemorragias, perdón, estas diarreas pues muy agudas. En el caso de la colisepticemia, hablamos de que se da únicamente en animales que sobreviven a la colibacilosis, en animales que llegan a tener más de una semana de edad, y generalmente se da por la E. coli enteroinvasiva, en el caso de la septicemia. También podemos llegar a encontrar en aves y en cachorros asociación con micoplasma. También otra patología que nos llega a generar esta E. coli puede ser la mastitis coliforme. Esta puede llegar a causar la denominada enfermedad del edema en cerdos destetados con la cepa E. coli O139 u E. coli O141. Esto va a generar una producción de una extravasación de líquidos, perdón, con la liberación de agua, generando edema a nivel de la cabeza, asociado generalmente a la mandíbula y a la parte baja de la cabeza. También tenemos otro tipo de enfermedad, como lo es el síndrome de mastitis, metritis agalactia, asociado generalmente a desequilibrios hormonales en cerdos de primera o segundo parto. También podemos llegar a encontrar la enfermedad de Joint 3, asociado a becerros que sobreviven a la colisepticemia, que llega a tener o generar problemas articulares a nivel crónico. Por lo tanto, podemos decir o afirmar de manera general que el avance que va a tener esta E. coli va a ser, primero, colibacilosis, si el animal es neonato. Si llega a sobrevivir, bueno, así que de milagro, nos va a causar la colisepticemia. Si llega a sobrevivir esta colisepticemia, va a tener de manera crónica pues una enfermedad de Joint. Entonces vemos que coli es una enfermedad, o es una bacteria que causa muchos problemas a nivel clínica veterinaria. Además se pueden llegar a encontrar en problemas como piometra, que es básicamente pus a nivel del útero, que puede ser de cuello abierto o cuello cerrado, asociado también a cistitis en perros, en el caso de la E. coli uropatogénica, onfalitis en el caso de la infección en saco vitelino por parte de las aves, y a un coligranuloma a raíz de una colisepticemia igual en aves. El aislamiento, lo más rápido que se llega a hacer es el INVIC, ya que este procedimiento sí es específico para E. coli.
También tenemos que identificar el serotipo para ver de qué estamos tratando y guiar mejor nuestro diagnóstico. Se pueden llegar a hacer pruebas serológicas de tipo bacteriológico para la E. coli enteroinvasiva y E. coli enterotoxigénica, y se pueden hacer pruebas también de PCR o ELISA. Por su parte, cuando hablamos de salmonela, hablamos que es una bacteria que se aloja en el tracto intestinal, que puede llegar a sobrevivir en alimentos húmedos, en agua, en heces o en harinas. Va a ser un parásito intracelular facultativo y va a provocar una zoonosis a nivel de el contacto con aves y reptiles, sobre todo a nivel de los reptiles. Tenemos las más comunes, como son la Salmonella entérica y Salmonella bongori, pero tenemos también Salmonella enteritidis, que es habitante normal de la piel de los reptiles, y Salmonella typhimurium. ¿Qué más podemos mencionar? Bueno, posee un antígeno capsular con antígeno B, y la patogenicidad de SP1A y SP9. También podemos llegar a encontrar diarreas y dolor en el caso de Salmonella pullorum, provocando heces blancas en aves adultas. Salmonella gallinarum, provocando tifoidea aviar con heces pastosas. Y abortos esporádicamente, solamente encontrado en equinos y en ovinos. Como mencionamos, es una zoonosis muy importante, sobre todo a nivel de los reptiles. ¿Por qué? Porque esta salmonela se llega a transmitir por contacto directo. Entonces, es muy común que a los niños se les regalen animales de cuidado. Lo más común son peces o tortugas, pues se consideran que son animales pues más simples de cuidar. Sin embargo, si al momento de que se da todo esto y el veterinario no los ¿cómo decirlo? No los concientiza de manera adecuada, el niño puede llegar a contraer una salmonelosis por contacto directo con la piel, porque probablemente vayan a agarrar al reptil, a la tortuga, y se vayan a infectar por esa situación. Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte de los reservorios y su transmisión, porque si no, pues llegamos a tener problemas como este tipo. Entonces, aquí tenemos una imagen de una infección por Salmonella typhimurium. Aquí vemos bacterias a nivel de un corte histológico. Y bueno, ¿cómo se aísla este tipo de bacteria? Se llega a aislar por parte de medios selectivos, como el medio de XLP, el agar McConkey, agar verde brillante o agar SS, que significa Salmonella shigella. También se pueden hacer pruebas de TCI teniendo un patrón K sobre A y no fermentar lactosa. En el caso de Proteus mirabilis y Proteus vulgaris, estamos hablando de una bacteria oportunista que tiene una gran cantidad de flagelos. Es por esto que en medios semisólidos o medios sólidos crece de tipo swarming o en oleadas, con infecciones urinarias, encontrado, mejor dicho, en infecciones urinarias, en otitis o en diarreas, asociado a un olor muy característico en los medios de cultivo, que es un olor muy fétido. Y bueno, tenemos que Proteus vulgaris y Proteus vulgaris es indol positivo y Proteus mirabilis es indol negativo. Por otro lado tenemos a Yersinia enterocolítica,
que va a ser un parásito intracelular facultativo con un comportamiento similar a listeria, es decir, generalmente nos causa un signo neurológico como este tipo de, de enfermedad del círculo. También similar a Yersinia, perdón, a listeria, crece a 25 grados Celsius y es móvil a esta temperatura, pero es inmóvil a 37 grados Celsius. Va a compartir un antígeno con Brucela, por lo tanto, si hacemos una prueba serológica, nos va a salir positivo, a pesar de que no se encuentra Brucela en el individuo. Por lo tanto, hay que hacer una adecuación. Fermenta la lactosa de manera muy lenta. Y la técnica de enriquecimiento en frío también se puede realizar de la misma manera que se realizaba con la fase neurológica de Listeria monocitógenes. En el caso de Pseudomonas aeruginosa, hablamos de que es una bacteria que va a producir dos pigmentos que se le conoce como piocianina y pioverdina, que son pigmentos extracelulares que van a pigmentar el medio de cultivo. Y vamos a hablar de que generalmente Pseudomonas no trabaja o no es el principal agente etiológico de alguna enfermedad. Es una bacteria que tiene una alta, muy alta resistencia a antibióticos y que generalmente va a encontrarse agravando cualquier tipo infeccioso que encontremos, cualquiera. Va a producir septicemias y generalmente se encuentra a nivel intrahospitalario en falta de asepsia. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado ahí. La patogenicidad y virulencia de esta bacteria hace referencia en dos partes muy importantes, que es una exotoxina A, que va a causar una necrosis tisular, y una enterotoxina. La muestra va a variar dependiendo de lo que estemos observando y del proceso infeccioso que estemos tratando. El cultivo se va a hacer en agar sangre, en agar soya tripcaseína, en agar McConkey, dando lactosa negativo. Y sí o sí, si requerimos hacer el aislamiento, se debe hacer la prueba de difusión en agar Kirby-Bauer o el método de antibiograma. Por su parte, hay una bacteria que no mencioné al principio, que va a ser Burkholderia malei. No la mencioné porque realmente no tiene mucha relevancia. Es un aerobio estricto, es un parásito obligado y ocasiona el muermo en equinos. Sin embargo, en México no hay muermo y es exótico, de hecho. Por lo tanto, es un peligro, sobre todo cuando ingresan caballos del extranjero a nuestro país, y a esos caballos es obligado a hacer la prueba de la maleína, que es básicamente muy similar a lo que encontramos con la parte de la prueba de la tuberculina para Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, los animales que den positivo obviamente se tienen que eliminar. Por lo tanto, aquí acabamos la parte de enterobacterias. Esta fue una parte bastante larga, bastante pesadita, pero creo que no es nada muy complicado. Son bacterias que tienen sus puntualidades. Por ejemplo, de manera general, Escherichia coli generalmente nos va a causar diarrea, Salmonella nos va a causar problemas de zoonosis, por ejemplo, con reptiles, Proteus en diferentes infecciones como en otitis, Yersinia, pues bueno, encontrado también en otros tipos de situaciones. Y bueno, Pseudomonas aeruginosa pues es la más problemática porque es la más resistente. Entonces tiene sus puntualidades que podemos ir repasando poco a poco y no se puede hacer tan pesado.